¿Es en serio que tuvimos a 3 actores interpretando a Spider-Man en menos de 10 años? Sí, es en serio. Era 2008. Marvel por fin había logrado sentar las bases de su tan anhelado universo cinematográfico. Paramount sería el distribuidor de las cintas. Ahora, nada podía salir mal. Sí, como si estas cosas pasaran. Pero, ¿cómo es que llegamos de tener este tipo de películas a estas? O una de unos güeyes que nadie conocía. O esta porquería. ¡Es hora de pelear! O esta otra. ¿Cómo llego a Greenwich? En este tren es a 3 paradas. Sin embargo, a pesar de lo exitosas que podían ser, ¿por qué no vimos a Spider-Man y a los X-Men con los Vengadores? ¿2012 fue un año que cambió el cine para bien? ¿O lo hizo para mal? ¿Qué fue lo que hizo que la gente viera cualquier chingadera que dijera Marvel en el póster? Así que, bienvenidos a Is Really. Y aunque suene exposición, mi nombre es Carlos Alberto León y es un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes. El día de hoy continuaré con esta saga de videos en donde abordaremos la evolución de todas las películas de Marvel. En esta ocasión hablaremos de la época donde Disney compró Marvel y los años posteriores donde ahora todos querían hacer su propio universo fílmico. Sin más, comencemos. Iniciaremos este video hablando de una pelea, pues 2 de los pilares para las películas de Marvel habían roto su relación. Avi Arad abandonaría Marvel Studios en medio de la producción de Iron Man, ya que según muchos rumores, le cagaba la madre Kevin Feige, y aún más su idea de unir a los Vengadores, por lo cual fundaría su propia productora, Arad Productions, generando así que Feige se convirtiera en el CEO de Marvel Studios. Continuando un poco desde donde nos quedamos, Spider-Man 4 inició su producción en 2008, teniendo una fecha de estreno prevista para algún punto de 2011. Sam Raimi nuevamente estaría en la silla de director, solo que tras el fracaso crítico de la tercera parte, este le pidió a Sony libertad creativa, a lo que esta empresa le dijo que huevos, pero que escogiera los personajes que deseaba usar, ya que ellos le darían el guión, por lo que nuestro querido director mejor optó por abandonar el proyecto, causando así su cancelación. Supuestamente, esta entrega tendría a Vulture y a Black Cat como antagonistas, al igual que prepararía el terreno para que Kurt Connors se transformase en el lagarto en algún futuro. No se supo mucho de ella hasta casi una década después, donde salieron los storyboards. 2009 fue un año bastante curioso, pues en plena huelga de escritores y guionistas en los Estados Unidos, se estrenó el primer spin-off de la saga de X-Men hecha por Fox, el cual fue X-Men Orígenes Wolverine, solo que no resultó como todos pensarían. Fue bastante mala según los fans y la crítica, no por Hugh Jackman, sino por todo lo que estaba a su alrededor, desde el diseño de varios personajes como Gambito, las garras del propio Wolverine, este intento de rejuvenecimiento de Charles Xavier y la cereza de este montón de mierda, Ryan Reynolds, quien entra a escena con su segunda cagada en una película de Marvel, Deadpool, un cabrón que al parecer ahora lanzaba ¡rayo láser! De los ojos. No hombre, ¿qué les digo? Si hasta el jodido Will.i.am tuvimos. Para no hacer más largo esto, la película fue tan destrozada que antes de su estreno había sido filtrada en internet, e incluso el siguiente spin-off protagonizado por Magneto se cancelaría. Pero a finales de este año ocurriría algo que nadie se imaginaría. Disney había comprado Marvel Entertainment por $4,000 millones. Todos tontos, con eso se armaban una PC gamer. Obviamente haciendo los dueños de Marvel Studios. Evento que ocurriría en medio de la producción de Iron Man 2, la cual planeaba expandir el lore de este naciente universo. Estrenándose en 2010, la película en definitiva no superó a su predecesora, pero sí agregó easter eggs a próximos personajes, teniendo también la participación de Black
Black Widow y de Nick Fury. Se dice que Disney cambió muchas cosas de la cinta para que no fuera tan cruda. Además, se dieron algunos problemas con varios actores del elenco, como fue el caso de Terrence Howard, quien fue sustituido por Don Cheadle, o Don Chido para los compas. Mike Rourke, quien interpretó a Whiplash, el villano de esta secuela, se quejó del maltrato que tuvo, literalmente maldiciendo a Marvel en varias ocasiones. ¡Antes que me apaguen el micrófono! ¡Lleguen a su madre todo! Aunque lo importante de esta cinta fue su escena postcréditos, que mostraba el que sería el siguiente protagonista de la próxima película de Marvel. Largos cabellos, poder colosal. Aunque aún más importante, en la Comic Con de ese mismo año se anunció formalmente The Avengers, confirmando a todo el elenco de las películas pasadas y por venir, solo que uno de ellos no regresaría, Edward Norton, quien sería sustituido por Mark Ruffalo en el papel de Hulk. ¡Yeah! ¡Mark Ruffalo! Unos meses después se estrenaría Kick-Ass, la cual, como ya he mencionado, es una adaptación de un cómic de Marvel publicado bajo el subsello Icon. No es tan relevante, pero destacaré a su director Matthew Vaughn, quien ya tenía experiencia con adaptaciones de cómics, como fue el caso de Stardust. Thor finalmente llegaría en 2011, de la mano de Kenneth Branagh, con Chris Hemsworth interpretando al dios del trueno. Visualmente se veía muy bien, tuvo un elenco bastante bueno como a Anthony Hopkins en el papel de Odín, y a pesar de no ser memorable, tuvo algo que sí lo fue: Loki, quien al final de la cinta fingió su muerte. Pero ya saben que esto solo fue una mentira, pues reaparece en la escena postcréditos, donde además se nos muestra un ítem fundamental para las siguientes dos películas del MCU. Después se estrenó X-Men First Class, dirigida por Matthew Vaughn, quien curiosamente había sido uno de los directores propuestos para dirigir el fiasco de X-Men The Last Stand. En un intento por filmar un soft reboot, el director retomó parte del guión de la cancelada X-Men Orígenes Magneto para crear una historia en donde veríamos el origen de la amistad entre Charles Xavier y Eric Lehnsherr, así como el pasado del equipo. Fue todo un éxito y abriría el camino para posteriores secuelas de esta franquicia, que parecía revivir luego de dos fracasos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Aunque si de cosas destacables hablamos, no podemos olvidarnos de Capitán América, el primer Vengador, donde Chris Evans encarna por segunda vez a otro héroe de Marvel, luego del fracaso de Rise of the Silver Surfer. La historia estaría ambientada en la Segunda Guerra Mundial, relatándonos el origen de Steve Rogers, un personaje que fue referenciado en películas anteriores. Mostrándonos a más personajes del pasado como al padre de Tony Stark, también tuvimos a Hugo Weaving interpretando a nada más y a nada menos que a Red Skull, así como a Sebastian Stan interpretando a Bucky, un personaje clásico de los años 30 que sería esencial para más adelante. La película fue bastante buena, teniendo inclusive un final agridulce, el cual siempre que lo veo me deja un nudo en la garganta. Sí, es que... tenía una cita. Pero su escena postcréditos fue aún mejor, ya que era el primer tráiler del proyecto que Feige llevaba planeando desde 2006, Los Vengadores. Su turno. Como todos los años, igual se dio la Comic Con, donde se confirmaría un nuevo reboot de Spider-Man tras lo acontecido con Raimi, dirigido por Mark Webb, y con Andrew Garfield anunciando la noticia luego de aparecer entre el público. Pero llegaría 2012, el año más esperado por miles de fans tanto de Marvel así como de DC, aunque de ellos luego hablamos. Primeramente en febrero se estrenó una secuela que obviamente todos estaban pidiendo: Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Una cinta que tenía una increíble mejoría en el diseño del personaje, haciéndolo más tétrico, pero que fue otra puta mierda, incluso peor que la primera, en la que se intentó adaptar a Danny Ketch en este niño, así como una nueva versión de Mephisto. Esta chingadera yo no la quiero, no, llévate tus miserias. Aunque como su predecesora, nos regaló escenas super épicas, porque cómo olvidar la escena de la máquina de construcción gigante,
o los segundos finales donde Johnny Blaze tiene llamas azules. Como curiosidad, esta fue la segunda y última en ser lanzada bajo el subsello de Marvel Knights. Men in Black 3 sería estrenada en este año, convirtiéndose en la mejor de la trilogía. Y sí, dije trilogía, porque la cuarta no existe, son los papás. De igual manera se estrenaría el primer reboot del Cabeza de Red, The Amazing Spider-Man, donde luego de que se cancelara Spider-Man 4, Sony buscaba estrenar una película del personaje a como diera lugar, para celebrar el 50 aniversario de su creación. Esta vez Mark Webb estaría en la dirección y Andrew Garfield sería el protagonista. La cinta intentaría imitar ese toque realista, o nolanidesco como me gusta llamarle, que estaba tan de moda en producciones como The Dark Knight Rises o Arrow, contándonos en esta ocasión la historia de los padres de Peter Parker, algo que no había sido explorado en otros medios, adaptando también varios aspectos del universo Ultimate. Tuvo críticas mixtas, pero se desempeñó muy bien en taquilla. Para muchos, lo mejor fue la relación entre Gwen y Peter, que se sentía demasiado orgánica, pues los dos actores eran novios en la vida real. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Además, Feige participaría en la producción, ya que buscaba unir a Andrew a su creciente universo de películas. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Por cierto, ¿recuerdan a Avi Arad? Pues bueno, tras salir de Marvel Studios y fundar su productora, Sony le ofreció ser productor de esta cinta, donde tendría suficiente voz y voto para las decisiones creativas. Ya valió madres entonces, ya valió. Pero en abril llegaría la verdadera joya de este año, The Avengers. Luego de retrasarse un poco, por fin se unieron los 4 héroes que tuvieron películas, más otros 2 que habían tenido pequeñas participaciones en estas. La historia fue sencilla. Loki, quien había sido el único buen villano que había presentado Marvel Studios, planeaba invadir la Tierra con la ayuda de un ejército, por lo cual S.H.I.E.L.D. reunió a este emblemático grupo de héroes para intentar salvar la Tierra. Y si no protegemos a la Tierra, te prometo que la vengaremos. Con escenas icónicas para este tipo de cintas, la película fue todo un éxito taquillero, convirtiéndose en ese tiempo en la tercera más taquillera de toda la historia, solo siendo superada por Avatar y Titanic. Así como Blade, Spider-Man y X-Men habían iniciado un mame al que le iba bien principalmente por los niños y los lectores de cómics, Iron Man marcó el inicio del MCU, pero The Avengers fue la que realmente cambió este mame para siempre. Ya no solo eran películas para fanáticos, ahora cualquiera las podía ver, desde fans hasta público ocasional, ya que estos personajes realmente eran carismáticos. Pero eso no era todo, no, ya que la escena postcréditos de esta cinta mostraba algo que nadie se hubiera esperado: la aparición de Thanos como la verdadera mente maestra del acontecido, mostrándonos así que habían cosas más grandes por venir para el futuro del MCU. También hubo otra segunda cosa que quizás en su momento se pensó que no era tan importante, pero que poco a poco iría dejando marca para estas adaptaciones, y eso es que el personaje de Phil Coulson, quien moriría en esta cinta, Probamos ahora. sería revivido para protagonizar un año después el primer spin-off televisivo del MCU, que duraría varias temporadas, Agents of S.H.I.E.L.D., el cual mostraría la perspectiva de las personas comunes ante los grandes acontecimientos del universo cinematográfico de Marvel. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para los fanáticos, pues tras el estreno de semejante crossover, muchos empezaban a preguntarle a Marvel cuándo veremos a Spider-Man con los Vengadores. ¿Mencionarán que sus padres eran agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿Veremos pelear a Wolverine y a Hulk? ¿Adaptarán Avengers vs X-Men? Ignorando una respuesta que ya existía, pero nadie quería aceptar: el problema de los derechos fílmicos. Y si bien canónicamente ya existía una respuesta en las guías oficiales de Marvel, quienes a cada franquicia le habían asignado un número de tierra diferente, esto era ignorado por el fandom. Además, al estas compañías ser dueñas de franquicias bastante rentables, ni de pedo iban a querer hacer un crossover entre ellas, no porque no fueran a ser exitosos,
ingresos, sino por la repartición de ganancias. Marvel Studios sabía esto, por lo que buscaría recuperar a sus personajes. Obviamente, Sony no dejaría a Spider-Man o Fox a los X-Men, viéndose esta última más afectada, ya que a partir de estas fechas, las películas de X-Men no tendrían merchandising y en general los personajes como los mutantes o los Cuatro Fantásticos dejarían de tener juguetes. ¿Qué tal? ¿Te va a gustar? Escucha. ¡Es hora de pelear! ¿Te encanta, verdad? Esto entra más en una curiosidad, pero en la Comic Con de 2012, Tom Jane, quien se había quedado con las ganas de hacer una secuela de su Punisher, presentaría el cortometraje titulado Dirty Laundry, una especie de secuela de su cinta, el cual está muy bueno. En 2013 inició la que se conocería como la fase 2 del MCU. Una vez que los personajes y el concepto se establecieron, ahora tocaba expandir el universo mediante secuelas. Primero tendríamos Iron Man 3, solo que Jon Favreau dejaría la silla de director, quedándose únicamente como productor. La cinta tenía un tráiler épico, pero el producto final fue todo lo contrario. El villano se suponía que sería el Mandarín, pero al final tuvo un plot twist medio pendejo, resultando en una película entretenida que es mala. Fue justo en esta cinta cuando ya se empezaba a sentir esta especie de guerra fría entre productoras. En este caso Disney haría que en su película el alter ego de Iron Patriot fuera usado por War Machine, robándole a Sony la posibilidad de usarlo en el futuro, pues cabe recordar que en los cómics Norman Osborn es quien originalmente porta dicha armadura. Además, eso no fue todo, pues para que el cambio fuera congruente también lo hicieron en las historietas. También debemos mencionar que esta película fue la última en ser distribuida por Paramount, haciendo que de ahora en adelante Disney tuviera total libertad creativa en este universo. Después se estrenaría Thor The Dark World, que podría resumirse en que es una puta mierda, pero lo más destacable es que se nos revela que dos objetos que habían aparecido en películas anteriores eran realmente gemas del infinito. También Matthew Vaughn volvería a dirigir la secuela de Kick-Ass, que debido a la piratería se vería afectada y no tendría tercera parte. Por otro lado, Fox lanzaría Wolverine Inmortal, una especie de continuación a lo visto en The Last Stand, en la que Wolverine viajaría a Japón, reencontrándose con alguien de su pasado. La dirección correría bajo James Mangold, un excelente director de cine quien verdaderamente sabe crear escenas de acción. Y por ejemplo, tenemos la escena del tren. La película no fue mala, verdaderamente está infravalorada, pero su escena postcréditos es quizás lo más importante, ya que aparecen Magneto y Charles Xavier, pues se tienen que preparar para la más grande amenaza que han enfrentado los mutantes, la extinción. De hecho, originalmente se había planeado que los ninjas a los que se enfrentaría Lobezno serían de la mano, pero como para ese tiempo Fox había perdido los derechos fílmicos de Daredevil, la idea fue desechada. ¿Qué diferencia? Me siento violado. No sobra decir que por estas épocas los derechos de Punisher, Blade y Daredevil habían regresado a Marvel. ¡Qué buena noticia! Si bien 2013 fue un año medio insípido y culero para Marvel, 2014 fue todo lo contrario. Primero tuvimos la que sigue siendo considerada la mejor película del MCU, Capitán América y El Soldado del Invierno, un thriller de espionaje que le cayó la boca a todos los retractores de Chris Evans en su interpretación del Capitán, además de que marcó un antes y un después, ya que S.H.I.E.L.D., la organización que reunió a los Vengadores y estaba encargada de la paz mundial, había caído, pues Hydra llevaba años infiltrada en sus filas. También volvería Sebastian Stan, solo que ahora como el Soldado del Invierno, y se presentaría por primera vez a Falcon. ¡No lo digas! ¡Ni se te ocurra! A tu izquierda. ¡Espera! Esta historia estaría dirigida por los hermanos Russo, quienes serían importantes para el futuro de estas películas. De igual manera, Marvel Studios, con ayuda de James Gunn, adaptaron a la gran pantalla a unos personajes que en verdad ni su creador los conocía: los Guardianes de la Galaxia, una cinta de comedia súper divertida que muestra el valor de la familia y que también empezaba a expandir e introducir aún más las tramas cósmicas en este universo. Pero del lado de Fox se estrenó X-Men Days of Future Past, dirigida de nueva cuenta por Bryan Singer, quien hay que recordar fue el que inició esta saga en el año 2000.
Filmando la que es para mí la mejor película de Marvel y en general basada en cómics, originalmente sería dirigida por Matthew Vaughn, pero abandonaría el proyecto ya que planeaba adaptar el arco homónimo de los cómics en 3 cintas, pero pues obvio Fox no lo dejó. Siendo un viaje a la nostalgia en el que veríamos a los personajes tanto en el pasado así como en el futuro, interpretados por sus respectivos actores, la historia trataría sobre Wolverine viajando al pasado para impedir el asesinato de este chaparro, evento que será el detonante del futuro postapocalíptico donde los centinelas gobiernan el mundo. Fuera de lo épica que es esta historia, funcionó perfectamente para darle un cierre a la trilogía original, así como borrar los tantos errores de continuidad y malas decisiones creativas de la saga, mediante la creación de una nueva línea temporal, para así crear una especie de reboot en el que en posteriores secuelas veríamos a versiones más jóvenes de nuestros mutantes favoritos, solo que en algunos casos con nuevos actores. Por otra parte, durante la Comic Con, misteriosamente, escúchenme bien, misteriosamente, se filtró un test footage de Deadpool con Ryan Reynolds, pero no interpretando esta mierda, sino a esta versión, por lo cual los fans quedaron enamorados y le exigieron a Fox una cinta de Deadpool con el actor, que se confirmaría en ese mismo año. Desgraciadamente, igual tuvimos The Amazing Spider-Man 2, siendo para muchos la peor película de Spider-Man, en la que Avi Arad tomaría gran parte de las decisiones. Visualmente sigue siendo igual de hermosa que su antecesora, pero el guión no le ayudó. Quizás lo más destacable fue la muerte de Gwen Stacy, que me parece súper triste. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, que no te vayas. Pero eso no importó, pues al ver el creciente auge del MCU, Sony también decidiría crear su propio universo con juegos de azar y mujerzuelas, confirmando The Amazing Spider-Man 3, una película de los 6 siniestros y otra de Black Cat junto a Silver Sable. Pero no hemos acabado de hablar de Sony, ya que en este mismo año también estrenaron The Interview. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pues bueno, al querer jugarle al verga y estrenar una película que claramente era una parodia a Corea del Norte, terminarían hackeados. Todos sus proyectos en desarrollo, en producción o por estrenarse, saldrían a la luz, en todos los ámbitos, desde videojuegos, música y obviamente en el cine. Se descubriría que Sony llevaba tiempo teniendo pláticas con Marvel Studios para integrar a Spidey al MCU, así como los futuros planes de su universo, de entre los que destacan que Sam Raimi estaba en pláticas para dirigir The Amazing Spider-Man 3 y una siguiente trilogía, una película de Venom, un proyecto del Spidey del 2099 y, aunque no crean, hasta una película de la tía May. ¿Qué? Para quitarnos el mal sabor de boca, les recuerdo que también se estrenó Kingsman: El Servicio Secreto, dirigida por Matthew Vaughn, una historia basada en el cómic homónimo publicado bajo el subsello de Icon, la cual supera a este cómic por mucho y que además nos regala una de las mejores escenas de pelea en estos últimos años. 2015 fue un año bastante meh en las películas. Primero tuvimos Avengers Age of Ultron, donde Joss Whedon regresó para filmar esta secuela, pero que no fue tan bien recibida, pese a introducirnos nuevos personajes como Scarlet Witch, Quicksilver o Visión. Curiosamente, los primeros dos fueron algo problemáticos, ya que ambos, al ser mutantes, le pertenecían a Fox, pero como tenían más lore con los Vengadores, también le pertenecían a Disney, así que mejor se los dividieron y por eso mataron a Quicksilver, ya que Fox se lo quedaría, mientras que Marvel se quedaría con Wanda. E hicieron que en los cómics ambos dejaran de ser mutantes e hijos de Magneto. ¿Acaso no lo viste venir? También tuvimos Ant-Man, que originalmente sería uno de los primeros films del MCU, pero que se fue postergando hasta ser estrenado en este año. Edgar Wright sería el director de gran parte del proyecto, pero lo abandonaría unos cuantos meses antes del estreno, debido a diferencias creativas. Aún así, se nota demasiado su estilo. Con esta cinta terminaría la segunda fase del universo cinematográfico de Marvel, y Feige, unos días después, mostraría los próximos proyectos a estrenarse, inaugurando la tercera fase. Tras todo lo acontecido en noviembre del año 2014, Sony mejor optó por unir a Spider-Man al MCU, solo que sería mediante un nuevo reboot en donde Tom Holland sería el encargado de interpretarlo por primera vez en Capitán América Civil War. ¡No, por favor, por favor!
Mientras tanto, Fox tampoco se iba a quedar con las ganas de hacer un universo fílmico, por lo que lanzaría su calendario de próximas películas a estrenarse, que incluían una nueva de X-Men, un nuevo reboot de los Fantastic Four, la fecha de estreno de Deadpool, la confirmación de la tercera película de Wolverine, así como también tendríamos una cinta de un mutante favorito de los fans para finales de 2016, Gambito, que sería protagonizada por Channing Tatum. Este intento de universo iniciaría en 2015 con el estreno de Fantastic Four, que ni con Josh Trank como director ni con su grandioso elenco se salvó de ser una putísima mierda. Señores, lo tengo. ¿Listos? Sí. A pesar de que este año fue medio malo para las películas, en las series de televisión fue todo lo contrario. Primero tuvimos Agent Carter con Hayley Atwell repitiendo su rol de Peggy Carter visto en la primera cinta del Cap, pero después tendríamos las verdaderas joyas producidas por Netflix, pues en 2015 sería lanzada a dicha plataforma Daredevil, una serie ambientada en el MCU que mostraba un lado más callejero de este universo, con actuaciones e interpretaciones magistrales desde Charlie Cox en su rol de Daredevil o a Vincent D'Onofrio como Kingpin, quien es la mejor adaptación de un villano hecha por Marvel. Esta serie fue todo un éxito de crítica. También tuvimos Jessica Jones con Kristen Ritter, alias la novia de Jesse que se murió de sobredosis, que fue casi igual de buena que Daredevil, con quizás el segundo mejor villano adaptado de Marvel, Killgrave, quien a pesar de no ser moradito, fue espectacular. Cabe decir que estas últimas producciones serían realizadas tras un acuerdo de Marvel con Netflix, ya que la idea era mostrar un lado más realista del MCU con héroes callejeros que en algún punto llegarían a aparecer en las películas, muy probablemente para la tercera parte de Los Vengadores. Al igual que como se estaba haciendo en el cine, las series de Netflix tendrían una especie de fases donde introducirían a varios personajes hasta unirlos en una sola serie, The Defenders, pero aún faltan bastantes años para eso. También hay que mencionar a Jeff Loeb, el presidente de Marvel Television, quien obviamente sería el productor y encargado de toda serie basada en un cómic del editorial. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Al contrario de 2015, 2016 iniciaría con todo. Primero Fox estrenaría Deadpool con Ryan Reynolds interpretando nuevamente al mercenario Bocazas. Si bien fue una película meramente fanservice, destacó bastante, pues a pesar de ser clasificación R, fue todo un éxito en taquilla. Pero éxito, recaudando más de 738 millones de dólares, marcando un antes y un después, no solo para estas producciones en Marvel, sino para el cine en general, ya que nunca antes una película de esta clasificación había logrado una cifra tan grande. Esta noche me voy a manosear. Después tuvimos El Evento del Año, una cinta que muchos consideraron como la verdadera secuela de Avengers, Capitán América, Civil War. Una historia que intentó adaptar el arco homónimo en el que el Capitán América y Iron Man se daban en su puta madre por una diferencia de ideales. Una pelea tan fuerte que dividiría a los héroes más poderosos del planeta en dos bandos, a causa de dos conflictos centrales. El primero, los acuerdos de Sokovia, redactados por la ONU, debido a que Scarlet Witch mató accidentalmente a muchas personas. Además de que no mamen, en Age of Ultron literalmente se cargaron una pinche ciudad. El segundo, que trataba acerca del Cap, protegiendo a su amigo Bucky, quien debido a Zemo estaba siendo perseguido por un delito que no cometió. La película sería un sube y baja de emociones, con escenas como la batalla del aeropuerto o la pelea entre Steve y Tony, donde nuevamente se muestra un conflicto político por parte de los hermanos Russo, quienes tras el buen recibimiento de esta tercera parte, serían recontratados para dirigir las en aquel entonces llamadas Infinity War parte 1 y parte 2. También vuelvo a mencionar que aquí se dio la primera aparición del Spider-Man de Tom Holland, que sería bastante importante en el futuro. Señor Stark, ¿ahora qué hago? Lo que te dije, te mantienes lejos y los envuelves. Ok. Más tarde tendríamos X-Men Apocalypse, nuevamente con Bryan Singer, un semi-reboot ambientado en el pasado con actores más jóvenes, donde tras lo ocurrido en Days of Future Past, llega una nueva amenaza, quien es el mutante Apocalipsis, quien puede hacer prácticamente cualquier cosa que el guión desee. Desperdiciándolo a él, junto a varios otros personajes como Angel o Psylocke, la cinta no sería ni buena ni mala,
tan solo entretenida, aunque debemos admitir que Quicksilver se roba la película, pues nos regala otra de las mejores escenas en películas de Marvel. Por parte de la televisión tuvimos la serie individual de Luke Cage, quien ya había sido presentado en Jessica Jones, y de igual manera se lanzó la segunda temporada de Daredevil, que presentaría a un excelente Punisher, a Elektra, así como a una organización antagónica que sería esencial para estas producciones, La Mano. Finalmente, en un intento por expandir la temática del MCU con historias mágicas, se estrenaría Doctor Strange, una cinta que llegó luego de varios intentos frustrados de crear una cinta del personaje. En esta ocasión, Benedict Cumberbatch interpretaría al hechicero supremo, en una historia de origen bastante cool. Dormammu, he venido para negociar. Aunque aquí sí diré una cosa, desperdiciaron al jodido Mads Mikkelsen. O sea, no mamen, desperdiciaron a mi actor favorito. Ah, sí, y la película de Gambito jamás se estrenó. Por eso espera.